Marcelo Escalona, escritor, periodista, abogado. Un gusto que esté en el programa. Igual, Antonio. Y me gusta el orden. Escritor, periodista, abogado. Con los años se invirtió. Primero era abogado, periodista, escritor y después... Pero bueno, la profesión económica, ¿cuál sería? Bueno, y disculpame que empiece así, pero es importante ver de qué vive uno. Dice Marguerite Duras, el otro trabajo. Todos los escritores tenemos otro trabajo. Y el mío fue siempre como trabajo la abogacía. La abogacía, el derecho. ¿Qué rama del derecho? Civil, comercial, algo de laboral, algo de penal, porque trabajé 3 años en un juzgado de instrucción, hace muchos años. Pero claro, inmediatamente yo desde muy chico tenía la vocación literaria, así que... Y después también se me hizo una profesión como trabajo, la literatura, porque tengo ese taller de escritura hace 20 años, que ya es un instituto. Hoy tengo en este momento 80 alumnos, fíjate. ¿Dónde está ubicado? En la Prida al 500, en la subida. En la subida. La Prida, por eso se llama el taller de la calle inclinada, porque es la primer cuadra del Bajo, ¿no? Taller de escritura creativa, y vos sos profesor de escritura creativa, al menos eso dice tu cuenta de Twitter. Sí. ¿Qué significa la escritura creativa? Enseñar a escribir. ¿Escribir? Sí. ¿Desde cero? Concretamente, sí. O sea, para alguien que nunca abrevó en ese terreno, inclusive... Sí. Y los resultados son, la verdad, que tangibles. O sea, mucha gente viene con muy pocas herramientas, sobre todo de escritura, y ahí se le dan procedimientos, recursos, consignas, que se van acompañando, haciendo de algún modo la edición de los textos, la corrección, y eso produce un resultado. En realidad la escritura es una práctica, un oficio como tantos, que con cierta teoría, conocimiento y práctica se produce. Esto incluso es una teoría literaria muy famosa de una escuela famosísima que fueron los formalistas rusos, Jacobson y compañía, que explicaron muy bien eso, y de hecho en todo el mundo se produce. Incluso hay países como Estados Unidos donde es una carrera dentro de la carrera de letras. Eso es una materia más académica, ¿no? Te preguntaba por cómo se solventa tu economía personal de alguna manera, porque uno entiende, vos decime si me equivoco, pero la escritura no empieza como algo pensado como lucro. No, sin duda. Digamos, uno no piensa, voy a ponerme un emprendimiento de escritura, voy a ser escritor. Jamás, no, por supuesto que no. Podría ser también, ¿no? Pero no conozco a nadie yo. No, de ninguna manera. Uno empieza por el puro placer, digamos, para los escritores, poetas en general. El texto es una respiración, es una necesidad, como pintar, como hacer música. Vos primero pensás en el hecho estético, en el hecho filosófico, en ese gozo de la búsqueda de la perfección, del placer también, y no pensás, por supuesto, en términos económicos. Después, ni siquiera, al contrario, cuando vas madurando te das cuenta, yo muchas veces he aconsejado a los chicos, alumnos más jóvenes, que también es medio hasta peligroso pensar que uno puede vivir del arte en un país como la Argentina, donde no puede vivir un comerciante, no puede vivir un empleado, imagínate un poeta. Así la escritura, digamos que es un placer burgués reservado para pocos. No para pocos, sino me parece que el error está en pensar que uno puede vivir de eso. Me parece que eso es una disociación peligrosa con la realidad, porque bueno, ya te digo, empecé con lo de Marguerite Duras, porque es un gran ensayo escribir, donde ella, de algún modo explica esa necesidad que universalmente han tenido siempre los escritores de tener que vivir de otra cosa. Claro. Yo siempre recuerdo el caso de William Shakespeare. También pasa con los periodistas, por supuesto, con los historiadores, por supuesto, con los músicos, con todo. Por supuesto. Pero claro, con la ficción o la poesía es todavía peor que el periodismo, porque el periodismo de algún modo, por supuesto, vos podés trabajar en un medio, digamos, hay posibilidades laborales, ¿no? El poeta, imagínate, acá en la Argentina a ningún poeta le pagan un adelanto de un libro. Realmente. Bueno, más aún en los tiempos tecnológicos que vivimos. Después te voy a preguntar sobre cómo es escribir hoy en día, pero vamos para atrás. Sí. Volvamos a los orígenes en Barrio Tablada. Sí, ¿no? Señor. Ayolas y Alem. Ayolas y Alem. Hermosa zona. Calle mítica, Ayolas, por ahí subían todos los muchachos peronistas. Uruguay también. Sí, pero hasta San Martín es Ayolas. Claro, hasta San Martín es Uruguay hasta San Martín, y de San Martín hasta el río es Ayolas. Y a los que somos de ahí nos gusta más Ayolas. Queda mejor.
me encanta Uruguay, es un país que adoro, pero viste, cuando el origen fue siempre Ayola, así que no nos toquen el nombre. Bueno, ¿en qué año naciste? Te tengo 62. Que preguntar. 62. Bueno, 62 era diferente la realidad del país, de Argentina, pero también de Rosario, digamos. Sí, por supuesto. Hoy quizás Tablada es conocida, también esto es culpa a veces de los medios de comunicación que estigmatizan un lugar geográfico, sí, pero hoy es sí. conocida por cosas no tan creativas. Tablada. Sí. Siempre fue estigmatizada igual. Mira, yo recuerdo, Antonio, cuando era chico, yo venía al Colegio Sagrado Corazón, que está acá cerca, y cuando le decía a mis amigos dónde vivía, en general siempre recibía como un reproche sordo, digamos, uy, Tablada. hasta era la zona de Cuchillero, mucho antes que yo naciera, pero igual le quedó ese estigma de que era una zona de compadritos, y además, bueno, Villa Manuelita era la capital nacional del peronismo, y convengamos que en una ciudad también como Rosario, bastante conservadora en algunos aspectos, el peronismo en sí mismo podía ser un peligro, ¿no? Un barrio peronista podía ser considerado... Los yanquis y los rusos reconocen a la Libertadora, Villa Manuelita no. Tal cual. Eso histórico epígrafe. Estaba en un portón. Y esta, digamos, este gusto por la lectura, primero que uno estima empieza leyendo, Sí. ¿comienza allí en el barrio o comienza más adelante? No, empieza en casa. Mis viejos eran el típico matrimonio de clase baja, trabajadores, que querían su hijo el doctor, diríamos, ¿no? Florencio Sánchez. El título. Claro, no solo el título, sino que valoraban la instrucción, ¿no? Que reconocían esa cosa tan importante de la movilidad social argentina, de reconocer como un gran valor estudiar, aprender, claro, educarte. Entonces, mi vieja era muy estricta y yo recuerdo, siendo muy chico, de ponernos a leer, qué sé yo, la colección Villiquen, ¿viste? Salgari, Julio Verne. Incluso mi vieja me hacía subir a una silla y leerles a las tías, ¿no? Curioso porque ella apenas tenía 3er grado, pero bueno, ese valor, digo, que tuvo aquella clase media argentina de hacer el mayor esfuerzo para que los hijos se educaran, ¿no? No, pero además decía lo del título como movilidad social ascendente. Exactamente. Porque muchos que venían con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Sí, Mis parientes, estimo de tus parientes también, el título era la consagración de ese progreso. Sin duda. Nosotros, vos imaginate que mamá era hija de peones rurales, mis abuelos, siempre digo, mi abuelo murió de tétano a los 38, 39 años, en la zona de Las Rosas, Galvez, Los Cardos, dejó 7 hijos muy chiquitos, y por supuesto, ese panorama social, mi abuela vino incluso a refugiarse a un almacén de ramos generales que le ayudó un hermano a poner en Tablada, digamos, nuestro origen en Tablada es por eso, y digamos, en 2 generaciones ya muchos de nosotros, nietos de esa abuela, accedimos a la universidad, ¿no? Es un modelo argentino, ¿no? No sé si está vigente, lamentablemente, pero... varias obras, ¿no? ¿Cuántos libros en total escritos? 10. 10. 10. ¿En 4 o 5 novelas. ¿En cuántos de ellos está presente Rosario como ciudad? Y en las 2 novelas, El Portador y El Hotel donde soñaba Perón, transcurren acá y en Buenos Aires, hay una mezcla, pero los personajes son rosarinos. De todo modo, en el último hice una deformación, le puse un nombre de fantasía a la ciudad, Maizal, pero se nota nítidamente por todo lo demás que transcurre en Rosario. Te lo preguntaba también en el incluso sentido con de personajes rosarinos. Claro, te preguntaba en el sentido también de si Rosario es una fuente de inspiración para el artista, ¿no? Este Rosario que tenemos. Sí, es una ciudad con mucha historia, con muchos hechos sociales, una ciudad muy que se ha transformado, digamos, es un modelo de ciudad, y para los que vivimos acá, digo, con todas las rémoras o taras que tiene, las dificultades que hay, ¿no? Pero me parece una ciudad muy rica, es una ciudad que muestra justamente ese momento de esplendor argentino, de la unión de algún modo del campo y la ciudad, ¿no? Claro. El río y la ciudad, una ciudad con mucha cultura, con escritores desde el siglo XIX, una ciudad que podría haber sido capital del país, quizá debería. Podría haber sido, pero no fue. No, sin duda que no fue. Pero justamente, de hecho, tenemos un diario que se llama La Capital. Claro, es cierto. Y también expresa, de algún modo,
el drama del país, ¿no? Que Rosario no haya podido ser capital, porque en realidad fue siempre la disputa unitario-federales, ¿no? Yo recordaba hace poco con un libro de Horacio Vargas muy lindo sobre la ciudad, sobre la historia de Rosario, que Balcarce le prendió fuego a la aldea de Rosario en 1919. La quemó. Hecho no muy recordado. Exacto. Por eso valoro eso del libro de Horacio, porque la quema fue para hacerla desaparecer, digamos, no fueron fuegos artificiales, ¿no? Es más, yo siempre fui de la idea que deberíamos agradecerle más a Urquiza que a Rosas. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Por la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Sin duda, sin duda. Y a Artigas y al Brigadier López, digamos, hay próceres, digamos, que están menoscabados en la historia de Rosario por el unitarismo, obviamente, porque son próceres que fueron muy federales y como sabemos, uno de los grandes dramas del país sigue siendo ese, ¿no? Ahora, ¿existe el ser rosarino o no? Yo ¿Rosarino creo que sí, como entidad? Yo creo que sí, porque justamente somos muy distintos al porteño. Te lo pregunto también porque Rosario no tiene creador, no tiene fundador. No, es una ciudad que, como se decía antes, se hizo a la que te criaste, ¿no? Empezó a llegar la gente y se hizo. Sí, de todos modos también me parece que ahí hay como un bastardeo de nuestra historia, también provocado, no digo que haya una conspiración y una cosa, pero hay un olvido que no es casual también, porque si bien no hubo un fundador, un día de fundación, sí hubo toda una actividad de construcción de la ciudad, que bueno, incluso cuando uno empieza a repasar los nombres, qué sé yo, recomiendo esa crónica de Horacio Vargas desde el Rosario, porque está muy documentada, y ahí uno ve que hay, por ejemplo, Francisco Godoy, que hasta hace poco tenía la avenida y ahora no tiene ni la avenida, podría ser el fundador de Rosario. Claro. Podría ser el primer empresario que vino acá, pero claro, vino con indios, querandíes, calchaquíes, y eso lamentablemente tampoco parece ser muy simpático, porque yo creo que quizá Rosario debería tener una avenida o una calle importante recordando a esos indígenas que probablemente son los primeros pobladores de la ciudad. Porque también esto de que la fundación llegue, tema largo, ¿no? La fundación o la construcción de un pueblo llegue cuando llega el blanco, digamos, o claro, el hombre Godoy. Pero acá había gente antes. Bueno, y pensaba sobre esto que decía Rosario como capital de la resistencia al peronismo, como se la denominó, y de los barrios de la ciudad. Rosario para unos, Rosario para todos, Rosario de los barrios, Rosario del centro. Hoy cuando viene algún pariente, te debe pasar a vos también, uno que le muestra. Rosario Barcelona. Uno le muestra el río, no dice sí, vamos a Tablá, o podríamos ir a Tío Rolo, a otro barrio, digamos, pero le muestra el río, lo que teóricamente es mostrable. Ahora, hay otra Rosario también. Sin duda. Y creo que, bueno, eso es uno de los déficits, me parece, de las últimas gestiones. Yo creo que hubo todo una valorización del centro, una construcción de una ciudad, digamos, Pellegrini, Francia, el río, y por supuesto me parece que ha habido un descuido de los barrios en muchas cosas, en muchas. Yo recuerdo un proyecto muy valioso que tenía Chiqui González con los centros Crecer, por ejemplo, que era llevar la cultura a los barrios, y que lamentablemente se instaló eso, era muy buena esa idea, y enseguida se abandonó, máxime cuando Chiqui se fue a Santa Fe, que es justamente que la cultura no solo llevar un espectáculo al barrio, sino que los centros productores de cultura estén en los barrios, y ni siquiera en los distritos, claro, sino propiamente en el lugar donde vive la gente y donde está la necesidad, ¿no? Rosario también de la exclusión, hay que decirlo, hay una parte de la sociedad que lamentablemente la pasa mal. Rosario de la violencia. ¿Vos pensás que, por ejemplo, Borges se podría haber inspirado aquí en Rosario para escribir algunas de sus fantásticas novelas o cuentos? Borges vino a Pichincha, le interesaba mucho aquel mundo. Porque guapos no faltan, ni pero, antes ni ahora. No, sin duda. Yo creo que al que le hubiera caído bárbaro era Roberto Arlt, no a Borges. Porque la cuestión policial o negra, criminal, es para alguien que tenga mucha calle, vida, ¿no? Y me parece que a Borges eso le faltaba, más allá de su enorme calidad lingüística, pero esto le hubiera venido mucho mejor a Roberto Arlt, que es otro escritor que vino a Pichincha.
esto lo puede explicar mejor el negro Yelpi, pero como así vino también Juan Carlos Onetti, el uruguayo, bastante argentino, digamos, creo que Onetti o Roberto Art hubieran sido mejores, más apropiados para escribir una novela negra, policial, sobre este drama del narcotráfico en Rosario, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva al escritor a seguir escribiendo en un mundo donde los libros y el papel de alguna manera va muriendo, va pereciendo? Esto lo dicen los analistas, está en todos lados, menos diarios, ¿no? Sí, ya está, sí. De alguna manera se muere eso. ¿Qué es lo que lo lleva al escritor a intentar de alguna manera rescatar algo que está muriendo? El texto es imposible que muera, digamos, el discurso. Hoy tenemos la web, dice un amigo, Pedro Mairal, un escritor muy exitoso. O sea, muere en el formato tenemos físico. La editorial Wi-Fi ahora, editorial dice Pedro. Ahí vos tenés una plataforma donde escribís, publicás, y eso también es un formato de publicación. Yo, por supuesto, y ni que hablar los libros electrónicos, los links, tampoco creo que esté cerca la muerte del papel, del libro de papel, Me parece que sigue gozando el libro, no así el diario. Pero el libro, que es algo más perenne, más duradero, me parece que va a seguir gozando de salud un tiempo más, bastante largo, creo. De cualquier modo, aún cuando uno imagine una utopía o distopía de 300 años adelante, evidentemente no va a haber libros de papel, pero sí uno va a tener libros electrónicos, digamos, claro. Como hoy ya tenés y te llevas 1000 libros en una tabletita, y uno lee, yo leo igual en formato... Sigo siendo hincha del libro, pero de papel, pero me parece lo más flexible, cómodo, humano incluso, ¿no? Pero lo otro funciona, ¿no? Y la necesidad de expresarse que tiene un escritor o que tenemos todos, no va a desaparecer jamás, porque uno en la literatura encuentra conciencia, resistencia, entretenimiento, goce, puro goce, ¿no? De divertirse, de asustarse, de emocionarse. Eso es inmortal. Marcelo Escalona, muchas gracias por ayudarnos a